Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 23 de diciembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos nuestros amigos cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de nuestra fanpage, que visitan nuestro canal de YouTube, aquellos amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp, mil y mil gracias. Ustedes son la razón de ser de este trabajo periodístico. Sin Permiso es un magazine informativo que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial al equipo de trabajo de Sin Permiso, que hace posible que estemos con ustedes todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Abrazo, un saludo muy especial a don Ramiro Ospina Arango. Mucha atención. El presidente Petro defendió el decreto de emergencia económica y advirtió que la crisis se agravaría si la Corte lo tumba. Dijo, no es una amenaza. La decisión del mandatario surge tras el rechazo legislativo a la reforma tributaria y ante el aumento de la deuda pública en un contexto de advertencia sobre posibles repercusiones si la Corte Constitucional anula la medida. El presidente Gustavo Petro anticipó la inminente expedición del decreto que declara la emergencia económica en Colombia, una medida que, según el mandatario, responde a la insostenibilidad de la deuda pública y a la negativa del Congreso de aprobar su última reforma tributaria. Petro advirtió que si la Corte Constitucional decide anular el decreto, la tasa de riesgo del país aumentará y la crisis económica se agravará. Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo del país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es una amenaza, sino simple economía de primer semestre. En su pronunciamiento realizado a través de su red social X, el jefe de Estado defendió que su administración no ha recurrido al endeudamiento para financiar el gasto corriente ni de inversión, sino exclusivamente para cubrir obligaciones heredadas de gobiernos anteriores. Gustavo Petro subrayó que la deuda interna se incrementó únicamente por el alza de la tasa de interés del Banco de la República, mientras que la deuda externa muestra una tendencia a la baja en relación con el tamaño de la economía. El mandatario de los colombianos enfatizó que la diferencia entre deuda bruta y neta es fundamental para el análisis de la sostenibilidad fiscal y aseguró que la deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al 2024 y está dentro del marco fiscal de mediano plazo. El jefe de Estado responsabilizó tanto al Congreso como al Banco de la República por la situación actual. Al primero le atribuyó el fracaso de la reforma tributaria, que serviría de base para los decretos de emergencia, y al segundo lo acusó de actuar como oposición y de tomar decisiones que a su juicio encarecieron en el endeudamiento del país. Petro calificó de irresponsables las políticas de las comisiones económicas del Congreso
y de la mayoría de la Junta del Banco de la República, al sostener que entonces desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda. Ambas políticas aumentan la insostenibilidad de manera aguda. El señor presidente insistió en que la emergencia económica tiene como objetivo enfrentar el peso de la deuda generada por políticas fiscales del gobierno de Iván Duque, agravada por el crecimiento de las tasas de interés. De igual modo, reiteró que los nuevos recursos para estabilizar las finanzas públicas deben provenir exclusivamente de megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica, a quienes calificó como los verdaderos ganadores de las medidas fiscales previas. Según el mandatario, la propuesta de emergencia tributaria se fundamenta en los mismos criterios que el Congreso rechazó y representa una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad. El contexto financiero del país es crítico. El gobierno cuenta con apenas 1.3 billones en los depósitos del Tesoro y enfrenta una deuda neta cercana al 62% del PIB, la más alta de la historia nacional. El déficit primario, sin considerar el pago de intereses, podría superar el 7%, un nivel sin precedentes en ausencia de una crisis como la de la pandemia. El presidente Petro explicó que la ecuación fundamental de las finanzas públicas no se cumple, ya que el déficit primario persiste desde el gobierno de Juan Manuel Santos y bajo su administración el Banco de la República elevó la tasa del interés real por encima del crecimiento económico, lo que en su opinión hace insostenible la deuda. El proceso de control constitucional sobre el decreto de emergencia se complica por el receso judicial que se extiende hasta el 10 de enero, aunque la Corte Constitucional evalúa convocar una sesión extraordinaria para analizar la medida. Petro recordó que no es la primera vez que se recurre a la figura de emergencia. En el pasado reciente, decretos similares por crisis humanitarias en Catatumbo y por emergencias sociales y de salud en La Guajira fueron anulados en su mayoría por el alto tribunal. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que revelan video donde dan muestras de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el departamento del Chocó. Las imágenes difundidas muestran a los militares en el resguardo indígena de La Puria mientras las autoridades desarrollan acciones coordinadas para garantizar su liberación. La divulgación de un video muestra la prueba de supervivencia de los 18 soldados secuestrados en el departamento del Chocó y ofrece un registro visual inédito de su situación mientras prosiguen los esfuerzos institucionales para lograr su liberación en medio de la tensión entre la fuerza pública y comunidades indígenas de la zona. Este material confirma que los uniformados permanecen retenidos en el resguardo indígena La Puria, en el municipio del Carmen de Atrato, Chocó, donde fueron rodeados y despojados de su dotación durante una operación contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El ministro de la Defensa dice además que las imágenes difundidas muestran a cada militar declarando su nombre y su número de cédula ante la Cámara, así como su estado de salud, que según los propios testimonios es estable y sin afectaciones físicas reportadas hasta la presente. El ministro Pedro Sánchez rechazó enfáticamente este secuestro y describió cómo unos 200 civiles rodearon a los uniformados, trasladándolos contra su voluntad hasta la reserva indígena. Sostuvo que estas acciones ponen grave riesgo a esas comunidades que necesitan protección e informó que ya se formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía con todos los canales de acompañamiento activados para privilegiar la vida de los secuestrados y reducir riesgos para el resto de la comunidad. El ministro Sánchez enfatizó además que la paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado, vinculando esta situación con intentos de obstaculizar el trabajo de la fuerza pública que en su criterio busca proteger a las comunidades indígenas del desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.
Respecto al operativo militar, el grupo retenido estaba compuesto por 2 suboficiales y 16 soldados, todos desplegados en operaciones contra el ELN, cuando, de acuerdo con los reportes, la sonada de 200 personas interrumpió sus labores, incautándoles sus armas y pertenencias. Las autoridades confirmaron que la última comunicación directa con los soldados fue en horas de la noche de ayer, a la publicación del video de supervivencia, cuando manifestaron que se encontraban bien. El contacto con los uniformados desde entonces ha sido intermitente mientras avanzan las gestiones oficiales para garantizar su regreso seguro. La señora gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que el resguardo indígena emitió comunicaciones que controvierten la denuncia del Ejército Nacional, aunque reiteró que existen pruebas suficientes de la retención ilegal tanto de los militares como de su armamento. Córdoba anunció además la convocatoria a un Consejo de Seguridad extraordinario con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Alcaldía de Carmen de Atrato y los Ministerios del Interior y de Defensa, con el objetivo de consolidar acciones coordinadas para la liberación de los soldados. Desde el resguardo Enrique Arce, la Guardia Indígena justificó la detención de los uniformados, acusando violaciones sistemáticas a la autonomía indígena y a los derechos de las comunidades del resguardo La Puria, e instó al gobierno nacional a instalar de manera inmediata una mesa de concertación para abordar estos temas. No obstante, voceros de la fuerza pública subrayaron que no existe ninguna norma que prohíba el ingreso del ejército a ninguna zona del territorio nacional, contradiciendo la versión de que los militares hubieran ingresado sin autorización. Las imágenes difundidas en el video muestran el grupo de 18 militares sin su dotación, reunidos en un espacio abierto y sin protección, expuestos a potenciales ataques con drones en una zona de elevada actividad criminal. El Ejército Nacional denunció la instrumentalización de la población civil para bloquear su accionar y condenó toda conducta que dificulte el desarrollo de operativos legítimos del Estado, al entender que esto atenta contra la defensa de la seguridad ciudadana. Las autoridades advirtieron sobre la desprotección de los uniformados, descuidos que no solo afectan su integridad, sino también la capacidad estatal de garantizar la seguridad en áreas de alta conflictividad. La Defensoría del Pueblo informó que prepara una misión humanitaria al resguardo La Puria, un trayecto estimado de 5 horas por las difíciles condiciones de acceso, respaldada por entidades del Estado para dialogar con la comunidad y facilitar la pronta liberación de los militares. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Norbey Palacio Bolívar. Muy buenos días, don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Mucha atención. Fallo de Corte Constitucional en favor de Dilia Francisca Toro redefinen los límites entre el legítimo control político y la violencia política basada en género. El fallo emitido por la Corte Constitucional ordenando al diputado Johnny Fernando Acosta a corregir, retractarse y eliminar de sus redes sociales los mensajes que contenían información falsa o injuriosa en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, no solo protege los derechos de la mandataria, sino que también traza una importante ruta en favor de los derechos de las mujeres en política. De acuerdo con la Corte Constitucional, se redefinen los límites entre el legítimo control político y la violencia política basada en género, generando un precedente sin antecedentes en el país. La sentencia, derivada de una tutela interpuesta por la mandataria por ataques a su honra y buen nombre durante los años 2023 y 2024, ordena al diputado Johnny Fernando Acosta cumplir con el fallo en un plazo máximo de 48 horas desde su notificación del fallo. Esta es la primera vez
vez en Colombia que un diputado recibe una orden perentoria de esta naturaleza por violencia política y digital. La directora del Departamento Jurídico del Valle del Cauca, Diana Lorena Vanegas, explicó que la sentencia no solo ordena rectificación, sino que advierte sanciones estrictas si el diputado incumple con la orden. Bueno, esta es una sentencia proferida por la Honorable Corte Constitucional en virtud de unos ataques a la honra y al buen nombre de la doctora Dilian Francisca Toro Torres, generados a través del diputado Johnny Acosta en los años 2023 y 2024. Con base en este fallo, la Corte Constitucional lo que protege es el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, que son garantizados precisamente en una sentencia bastante interesante donde se tocan los aspectos relacionados con violencia política contra la mujer y sobre todo con la diferenciación que debe existir para los actores políticos entre el control político, que es un control legítimo, que es el control a la gestión a la que estamos expuestos todos los funcionarios públicos y todas las personas elegidas de manera popular, y la diferencia entre ello y la libertad de expresión y los ataques misóginos y violentos que obviamente afectan los derechos fundamentales. Lo que pasa después de ello y el alcance de esta medida, lo que detalla pues a este fallo. Bueno, este es un fallo que básicamente obliga a este actor político, diputado del Valle del Cauca, a corregir y a mitigar y a subsanar esas afirmaciones realizadas en contra de la doctora Dilian Francisca. Aquí no se trata si es una, si son dos, si son 100, si son 15. Aquí se trata de que cuando se vulnera el derecho fundamental de una persona, pues es una violación automática. Eso no amerita ni tentativas ni nada. Es, para ponerlo en ejemplo para que lo entiendan los televidentes, es como si a una persona la asesinan con 5 tiros y solamente un tiro la mata, ¿sí? Entonces finalmente la conducta reprochable se genera, se causa, y precisamente eso es lo que la sentencia, que es muy importante estudiarla por parte de los actores políticos, es lo que la sentencia recoge desde el punto de vista constitucional, pero además también desde el punto de vista de la ley 2453, que es una ley estatutaria que además protege los derechos de la mujer en política. Esta, si bien es cierto, es una sentencia con hechos de 2023 y 2024, ni siquiera toca toda esta serie y esta seguidilla de acciones violentas en contra del buen nombre, en contra de la moralidad de las personas, que distan mucho de los ataques y distan mucho de lo que es realmente el control político. Quiero preguntarle qué pasa, cuál es el paso a seguir y qué pasa si no cumple el diputado Johnny Acosta. Bueno, la orden de la Corte es perentoria, le da un término para que realice unas acciones allí enfocadas a el cumplimiento de un deber funcional. Además, es función de los servidores públicos, como son los diputados, los congresistas o nosotros los servidores públicos, acatar los fallos judiciales. No hacerlo, pues implica acciones desde el punto de vista del desacato ante el juez de tutela, e incluso podría tener implicaciones penales cuando se habla de incumplimiento de fallos judiciales. ¿Sabías que el proyecto de terminación de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura en el marco de gestión social impacta a las comunidades aledañas al proyecto? Sí, la estrategia Mujeres Todoterreno, en convenio con el SENA, por primera vez realiza un trabajo que empodera, forma y capacita a mujeres y hombres en competencias para la construcción, como técnicos para la construcción vial, manejo de guadaña, soldadura, entre otros. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. En esta temporada de luz y esperanza, Centroaguas S.A.E.S.P. agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor.
La nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Con las plataformas transaccionales Infibanca e Infipagos, los municipios y entidades descentralizadas gestionan en línea, de manera más eficiente, sus recaudos y pagos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. En Infivalle, innovamos para hacer más fácil la gestión de nuestros aliados. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Continuando con más información, hay que indicar que el Valle le cumplió a la agricultura. En el segundo año de mandato de la gobernadora Dilia Francisca Toro, el campo vallecaucano se ha fortalecido con acciones, estrategias y programas que le apuntan a demostrar el gran potencial agroempresarial que tiene el departamento, a demostrar la importancia de los procesos de agricultura limpia y a seguir impulsando a los campesinos para que se conviertan en verdaderos empresarios que generen mayor rentabilidad económica con sus cultivos. Sobre todos estos logros que ha tenido el Valle del Cauca en agricultura, pues precisamente la secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, Ángela Reyes, indicó lo siguiente. Hoy quiero contarles los logros que hemos tenido desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca. Un primer logro es nuestra política pública de agroecología, que hoy es la sombrilla que marca un hito en nuestro departamento, en el cual estamos fortaleciendo a producción limpia. Bien contarles que con el proyecto Valle Café hemos impactado a más de 2.100 familias cafeteras. Con él hemos impactado y hemos podido fortalecer la caficultura en nuestra región. Es un gran compromiso de nuestra señora gobernadora generar ese impulso a esa segunda cadena productiva en el cual el 93% de nuestros municipios son con vocación cafetera. Pudimos estar y participar en el evento más importante de café especial que hay en nuestro país, donde tuvimos más de 180 visitas, donde pudimos tejer más de 3.000 acuerdos comerciales, donde pudimos mostrar todas esas bondades que tiene nuestro café especial en la región. Pero también contarles que a través de nuestro observatorio tenemos el portal Web Ciudadano. Hoy es un instrumento de consulta en el cual se puede revisar cómo está el sector agrícola y pecuario en nuestro departamento, en el cual están colgados toda la información en cadenas productivas, en hectárea y cómo hemos fortalecido el trabajo con nuestras asociaciones. Pero también de otro lado, contarles que con la convocatoria de seguridad alimentaria pudimos apoyar a 239 proyectos productivos, teniendo en cuenta varias líneas productivas, mujer rural, jóvenes rurales, instituciones educativas a través de la JAFA. Ahí también estuvimos ese impulso con el sector afro, con los indígenas, entre otras. Fortalecimos el trabajo con las víctimas del conflicto armado a través de nuestra convocatoria de seguridad alimentaria. Y no podemos dejar de último nuestras jornadas de comercialización, las cuales hicimos más de 11 jornadas con mercados campesinos, ruedas de negocio, en la cual participaron más de 800 pequeños productores. Y es allí donde nuestra señora gobernadora ha venido dándole ese impulso al pequeño productor para que sus cosechas sean garantizadas y volver a los campesinos los verdaderos empresarios del Cauca. En esta temporada de luz y esperanza,
Centroaguas S.A. ESP agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor, la nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. ¿Sabías que con el proyecto de infraestructura 5G que terminará la doble calzada Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tiene una longitud de 128 kilómetros y se dividirá en 21 unidades funcionales? Esto generará más de 6.000 empleos directos e indirectos para la región, beneficiando a los casi 3 millones de habitantes de los 7 municipios del área de influencia. Consulta nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy martes 23 de diciembre ya del año 2025. Mucha atención, el procurador Gregorio El Jack instó a tomar acciones no solo urgentes, sino contundentes contra promotores de azonadas. Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país. Es inadmisible que las comunidades se vean sometidas a impedir que policías y militares cumplan con su deber. Luego de la azonada contra la unidad militar registrada en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y el hostigamiento a la estación de policía en Suárez, Cauca, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, reiteró su llamado a tomar acciones no solo urgentes, sino contundentes contra quienes promueven este tipo de actos delictivos de los que están siendo víctimas miembros de las Fuerzas Armadas. Es imperativo que se respeten los derechos fundamentales de policías y militares en todo el país. Lograr que se garantice para ellos condiciones idóneas y dignas depende en gran parte a su vez de que a su vez les sea posible hacerlo a la hora de cumplir sus deberes y responsabilidades con el resto de la ciudadanía, dijo el procurador. Para el jefe del Ministerio Público es inadmisible que las comunidades se vean sometidas a impedir que policías y militares cumplan con su deber, porque cuesta creer que a los que dedican sus vidas a defenderlos terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer y que además ponen en riesgo cualquier eventualidad de orden público que pueda presentar, señaló el Jack Pacheco. De igual manera, resaltó que ya ha advertido en pasadas oportunidades que a pesar de que estas personas son instrumentalizadas por grupos ilegales a quienes fuerzan a impedir la libre movilidad de soldados, es importante recordarles que sus acciones constituyen un actuar delictivo, indicó. El Procurador General destacó la entereza y dignidad de los uniformados que hacen prevalecer siempre el derecho a la vida y honra de cada colombiano, a pesar del atropello que sufren por parte de quienes conforman los grupos que impiden su trabajo y movilización, aseguró. Quiero hacer un llamado para que se adopten medidas prioritarias
para atender esta problemática en cada una de las regiones que con mayor rigor padecen esta situación. Nosotros, como Ministerio Público, estaremos atentos y vigilantes para apoyar desde nuestras capacidades lo que se requiera, pero es necesario brindar condiciones dignas a cada uno de nuestros soldados y policías, concluyó el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco. Está usted escuchando Sin Permiso. Mucha atención, señalados responsables de crímenes de 2 ciudadanos en Armenia fueron judicializados. La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a 2 hombres por su presunta responsabilidad en los asesinatos de 2 ciudadanos en hechos diferentes ocurridos en Armenia, capital del departamento del Quindío. Por estos sucesos, fiscales seccionales de la URI seccional Quindío les imputaron el delito de homicidio. Inicialmente fue judicializado Fabián Andrés Correa, quien al parecer atacó con un arma cortopunzante a un hombre en el centro de la ciudad el pasado 15 de diciembre. La víctima fue trasladada a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El procesado aceptó el cargo imputado y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, el 16 de diciembre del año en curso, en medio de una riña ocurrida en establecimiento comercial, Joan Darío Jiménez Torres atacó con arma cortopunzante a un hombre, causándole la muerte. El señalado agresor no aceptó el cargo y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en el lugar de domicilio. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que militares retirados levantan su participación en proceso de paz con grupos disidentes de las FARC. Por diferencias con el jefe negociador del gobierno, los militares retirados se apartaron del proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, tras la exclusión de su representante, el coronel retirado Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el gobierno. Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que éste expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización de ese grupo guerrillero estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias Araña, uno de los líderes de los comandos de frontera, estructura integrada de esa organización. Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de la defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido inexplicablemente por el equipo negociador del gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado. En el comunicado, los militares retirados también expresaron 6 preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en el 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, considerada una excepción de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los comandos de frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza, José Vicente Lesmes, jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas, alias Araña, comandante de los comandos de frontera, capturado en Bogotá en 2025, y Andrés Allende Perilla, Allende, líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
También se han identificado otros mandos conocidos como Tocayo, Vladimir, Jairo Marín, Iván Patía y Lisset La Negra, asociados a economías ilícitas y control territorial. Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo, desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, más de 3.000 bailarines de danza urbana participaron en Agua Blanca Baila Sin Fronteras, evento realizado en la plazoleta del barrio Compartir en la Comuna 21 de Cali. Con alegría y ritmo se mostró todo el talento de los jóvenes del oriente de la capital del Valle en un espacio de expresión artística y encuentro comunitario que busca, con apoyo de la Gobernación del Valle, consolidarse como un proceso de transformación social y una vitrina cultural para los barrios del sector. Agua Blanca Baila es un proceso que acompañamos desde la Gobernación del Valle del Cauca, que le apuesta a todos estos procesos de la cultura como mecanismo no solamente de formación, sino también de transformación efectiva y perspectiva en los territorios, expresó Consuelo Bravo, secretaria de Cultura de el Valle del Cauca. Bueno, Agua Blanca Baila es un proceso que acompañamos desde la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que le apuesta a todos estos procesos de la cultura como mecanismo no solamente de formación, sino también de transformación efectiva y positiva en los territorios. Y bueno, hoy estamos aquí con la mera energía, mire, con este encuentro que une a más de 300 bailarines, 5 grupos locales, pero también con grupos internacionales, y estamos de fiesta aquí en nuestro distrito de Agua Blanca, que es marca Sello Oriente por toda la calidad artística y cultural. ¿De dónde surgió la idea de hacer esto? ¿Cuál fue el punto inicial? Bueno, este es un proceso que se acompaña durante todo el año, apoyado por la Gobernación del Valle del Cauca. Jóvenes y niños, a través con la dirección del maestro George, hacen ensayos todos los días. Este es el encuentro de 300 jóvenes, pero también invitarlos a que nos acompañen en el desfile de las fiestas de mi pueblo, porque allí también van a estar presentes la representación de Agua Blanca Baila con 300 jóvenes. En esta temporada de luz y esperanza, Centroaguas S.A.E.S.P. agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor, la nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Atención comunidad aledaña al corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura. La concesión Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Recuerda que nuestros únicos canales de comunicación son nuestras redes sociales oficiales en Facebook,
X e Instagram y nuestra página web www.caminodelpacifico.com. No te dejes engañar, nuestros servicios y procesos de vinculación laboral son totalmente gratuitos. Si tienes dudas, llámanos al 311-441-5532 o visita nuestras oficinas de atención al usuario. Somos Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Y mucha atención, Guadalajara de Buga moderniza sus canchas múltiples con estándares de las grandes ciudades del país. La Administración Municipal de Guadalajara de Buga avanza en la recuperación y embellecimiento de los escenarios deportivos del municipio como parte de una estrategia de inversión social orientada a fortalecer el tejido comunitario y promover el uso adecuado del tiempo libre a través del deporte y la recreación. Desde Buga Deportiva nos propusimos llegar a cada rincón de nuestro municipio en una estrategia liderada por la alcaldesa que busca impactar directamente a los barrios de la ciudad, indicó Sebastián Rodríguez, director del INDER Buga. Bueno, Buga Deportiva se propuso llegar a cada uno de los rincones de nuestro municipio, una estrategia liderada por nuestra alcaldesa que busca llegar a cada barrio de nuestra ciudad, y hoy hemos priorizado 8 placas polideportivas, esas canchas que están al interior de nuestras comunidades donde desarrollamos los programas de deporte social comunitario, reestructurándolas, reformándolas y embelleciéndolas con el objetivo de que nuestros niños, niñas, adolescentes, la comunidad en general tenga la posibilidad de realizar sus prácticas deportivas de una manera mucho más dinámica, más segura, pero también que permita la interacción y el sentido de pertenencia al interior de las comunidades para fortalecer y mantener estos espacios deportivos. Además se embellecen estos espacios que ahora cuentan pues con las condiciones técnicas según lo que han dicho jugadores de microprofesionales. Claro que sí, pues hemos priorizado las dimensiones necesarias para que cumpla con los requerimientos técnicos y poder realizar todas las actividades deportivas de microfútbol y fútbol de salón, permitiendo pues que también lleguemos con nuestra oferta deportiva en fomento y en competición, generando más espacios para los procesos de entrenabilidad y mejorando también la reserva deportiva de nuestra ciudad. En esta temporada de luz y esperanza, Centroaguas S.A.E.S.P. agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor, la nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Entre las cordilleras central y occidental tenemos el principal camino hacia el Pacífico y el mundo. Un sueño que empieza a hacerse realidad gracias al proyecto de infraestructura de quinta generación Buenaventura Lobo Guerrero Buga. Un proyecto de gran dimensión que potenciará el bienestar de las comunidades, la economía, la logística, el desarrollo empresarial y turístico del Valle del Cauca. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Gracias infinitas también a nuestros anunciantes que hacen posible este trabajo periodístico que compartimos con ustedes todos los días de lunes a viernes
a las 6 de la mañana, magazine informativo sin permiso para las distintas regiones de la patria y del mundo. Gracias a cada uno de los amigos que nos hacen saber que nos están escuchando en las diferentes veredas, en los corregimientos, en los municipios, en las capitales de departamento y en algunos otros países del mundo. Muchísimas gracias a todos, bendiciones, un abrazo. Mucha atención, que el secuestro de 2 operarios eléctricos ha paralizado operaciones y agrava la crisis de seguridad en el norte del departamento del Cauca. La empresa decidió suspender temporalmente todas las operaciones en el municipio de Corinto. La situación de orden público en el norte del departamento del Cauca vuelve a generar una profunda preocupación tras confirmarse el secuestro de 2 operarios que cumplían labores de mantenimiento eléctrico. La compañía SEO, empresa del grupo Promigas, denunció el pasado lunes que 2 personas vinculadas a una de sus firmas contratistas permanecen privadas de la libertad por grupos armados al margen de la ley. El hecho se registró desde el pasado jueves 18 de diciembre en zona rural del municipio de Corinto. Según el reporte oficial de la empresa, las víctimas hacían parte de una brigada técnica que adelantaba actividades operativas fundamentales para garantizar el suministro de energía en esta región del país. De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los captores ya han establecido contacto para exigir una suma de dinero a cambio de la libertad de los 2 trabajadores. Este incidente no solo representa una violación directa a los derechos humanos y a la libertad personal, sino que pone de manifiesto el grave riesgo que enfrentan diariamente quienes trabajan para asegurar la continuidad de los servicios públicos en zonas de conflicto. Ante la gravedad de la situación, la SEO tomó la determinación de suspender temporalmente todas sus operaciones en Corinto. Esta medida preventiva se mantendrá vigente hasta que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad que permitan proteger la integridad física de su personal de campo. Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio, manifestó la organización a través de un comunicado oficial. La suspensión de las labores técnicas en Corinto trae consigo una consecuencia inevitable: el deterioro de la calidad y continuidad del servicio de energía para miles de habitantes del norte del Cauca. La imposibilidad de realizar reparaciones o mantenimientos preventivos deja a la población civil en medio de una crisis que afecta tanto su bienestar como el desarrollo económico de la zona. La empresa informó que el incidente fue reportado de manera inmediata a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran al frente de la situación para intentar dar con el paradero de los colaboradores y lograr su retorno seguro a casa. Desde la gerencia de la compañía se emitió un contundente rechazo a estos actos de violencia. Se enfatizó en que este tipo de acciones atentan contra la vida y el bienestar de trabajadores y contratistas que solo cumplen con una función social. Además de la afectación humana, se recalcó el daño colateral que sufren las comunidades al verse interrumpido un servicio esencial como es el de la electricidad. Este nuevo episodio de inseguridad en el Cauca enciende las alarmas sobre las garantías que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos para operar en territorios donde la presencia de grupos armados condiciona la vida cotidiana y la infraestructura del Estado. Es una situación compleja, delicada. Juan Pueblo sigue pagando los platos rotos, 2 señores secuestrados, un secuestro extorsivo, y entonces la empresa dice no hay cómo hacer mantenimiento, no hay cómo resolver el tema, y ahí está Juan Pueblo pagando los platos rotos. Y mucha atención que a propósito de esto del secuestro, la ONU alerta por secuestros en el departamento de Arauca, aumentaron casi un 208% entre el 2023 y el 2025. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que los casos de privaciones arbitrarias de la libertad en ese departamento pasaron de 90 en el 2023 a 277 en 2025, según el documento.
El representante en Colombia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, visitó el departamento de Arauca entre el 12 y el 14 de diciembre pasados y encontró una situación particularmente alarmante: el aumento de los secuestros. Entre 2023 y 2025 esta vulneración aumentó un 207,8%, según los datos que dio a conocer la ONU en un comunicado emitido este 22 de diciembre. Este incremento es una muestra del profundo deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en ese departamento, marcado por el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN, que buscan consolidar su poder y afianzar el control territorial en lo que ha sido su bastión histórico. En ese contexto de disputa armada, el secuestro se ha convertido en una práctica recurrente. Uno de los hechos más recientes que evidenció esta dinámica fue el secuestro de 5 militares, quienes fueron liberados el pasado 17 de noviembre. ONU Derechos Humanos advierte que las personas privadas de la libertad por los grupos armados suelen ser sometidas a tratos crueles e inhumanos durante el cautiverio. Además, explica que con frecuencia los militares de las víctimas los familiares de las víctimas son amenazados para que no denuncien, lo que genera un alto nivel de subregistro. Durante el 2024, el mayor número de víctimas de este delito se registró en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón. En 2025, los focos de violencia territorial se ampliaron y el número de casos aumentó en Puerto Rondón, Arauca, Arauquita, Tame y Sacama en el departamento de Casanare. En estos territorios el secuestro se convierte entonces en una estrategia de control social y territorial. La privación arbitraria de la libertad en el marco del conflicto armado, las desapariciones y los asesinatos constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos, recalcó la ONU. Campbell condena las acciones e insiste en que es responsabilidad del Estado frenar estas vulneraciones, proteger a la población y responder con justicia y atención a las víctimas. Además del aumento de los secuestros, la ONU reitera su alerta por un conjunto de vulneraciones persistentes en Arauca asociadas al control armado que han dejado a la población sumida en el miedo. El organismo expresa su profunda preocupación por el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Solo en 2025 documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad, 35 de ellos relacionados con reclutamiento forzado o utilización. Entre el 24 y el 25, además, registró el ingreso forzado de 36 niñas y niños de pueblos indígenas a las filas de los grupos armados. Esto, explica el comunicado, ha tenido un impacto desproporcionado sobre estas comunidades. Me pareció muy doloroso escuchar varios testimonios de padres y madres no indígenas que tuvieron que enviar a sus hijos lejos del hogar a otros departamentos para protegerlos del reclutamiento, dijo Campbell. Otra de las alertas de la ONU es por las amenazas y la estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales y en particular miembros de las juntas de acción comunal, una práctica orientada a ejercer control social y que ha llevado a que muchos líderes abandonen sus cargos o cesen su labor por miedo. Esas mismas amenazas y presiones ayudan a explicar por qué disminuyó el número de homicidios de líderes sociales en el departamento este año. Según ONU Derechos Humanos, en el 2025 se verificaron 3 homicidios de personas defensoras en Arauca, mientras que en el 2024 se documentaron 17 casos, la mayoría de ellos contra integrantes de las juntas de acción comunal. La reducción registrada en 2025, aclara el organismo, no responde a una mejora en la situación de derechos humanos, sino al temor generado por los hechos presentados en los años anteriores. Lo que más necesitamos nosotros, que no sigan matando a nuestros líderes, que no sigan atropellando, que no nos sigan persiguiendo, porque ya nos volvimos, fue como un objetivo.
Eso es lo que nosotros deseamos acá en el departamento de Arauca, en nuestros municipios, en el municipio de Fortul. Eso es lo que deseamos, ser respetados, que el gobierno apoye y proteja verdaderamente a los líderes, dijo una lideresa del departamento. En ese contexto, Campbell llama a las autoridades a adoptar medidas efectivas que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo social y para las elecciones de juntas de acción comunal previstas para abril del 2026. A ese mapa violento se suma la contaminación por minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en zonas rurales del departamento Tame, Arauquita, Puerto Rondón. Nuevamente son los municipios donde se presenta un riesgo permanente para la población civil. La ONU hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para que actúen de manera coordinada e implementen las recomendaciones de la alerta temprana 014 emitida el 8 de octubre de 2025 por la Defensoría del Pueblo para el departamento de Arauca. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la fiesta de mi pueblo vuelve a vibrar con la esencia y la identidad cultural del valle. La fiesta de mi pueblo 2025, Paraíso de Alegría, vuelve este 26 de diciembre con el sentimiento, la esencia y la identidad cultural, artística, gastronómica y musical del departamento a lo largo de 1.5 kilómetros de la calle de la Feria de Cali. La gobernadora Dilia Francisca Toro, al invitar a propios y visitantes a disfrutar de este magno desfile, precisó que este es el espectáculo donde se reconoce la cultura de cada uno de los municipios, las tradiciones, y eso es lo que vamos a ver precisamente ese día. Pues este año ha habido bastante entusiasmo en los municipios. Creo que hay 38 municipios que ya van a participar y pues yo creo que ese es el espectáculo del reconocer como la cultura de cada uno de los municipios. Las tradiciones de cada uno de los municipios, y eso es lo que vamos a ver precisamente aquí. Esa es la riqueza nuestra, la riqueza de nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad gastronómica, que lo da precisamente toda esa biodiversidad que tenemos en nuestra región. Así que pues estamos muy contentos y esperamos a todos los vallecaucanos el 26 para que vengan a ver las fiestas de mi pueblo. En esta temporada de luz y esperanza, Centroaguas S.A.E.S.P. agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor, la nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. ¿Sabías que el corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, en la información judicial hay que indicar que fue capturado alias Osquitar, tercero al mando de los Chotas en el puerto de Buenaventura. La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de Policía Valle, señaló que el capturado cuenta con más de 17 años de trayectoria criminal dedicada principalmente a la extorsión y la desaparición forzada, además de su presunta articulación con el ELN en actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal. En el marco del Plan Navidad se da una importante captura en el municipio de Buenaventura. El tercer cabecillas del grupo delincuencial organizado de los Chotas, alias Osquitar, un delincuente de más de 17 años de trayectoria dedicado a los delitos de la extorsión, desaparición forzada, pero sobre todo hacer ese enlace con el ELN en materia de narcotráfico y el tráfico de armas y la minería ilegal. Este actor criminal venía dinamizando toda la administración financiera del grupo delincuencial Los Chotas. Con esta captura damos un gran golpe a esa estructura criminal, pero sobre todo una respuesta efectiva a la actividad delincuencial que se venía presentando en el municipio de Buenaventura. Invitamos a todos los ciudadanos a ser coequiperos de su Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Y mucha atención que un ciclista falleció atropellado en el centro del Valle. El hecho sucedió la mañana de este lunes 22 de diciembre en la vía Buga-Tuluá a la altura del puente de Lechugas. El infortunado ciudadano fue impactado por un vehículo. Las autoridades investigan las causas de este lamentable siniestro vial. Y mucha atención que un conductor de moto sin vida durante accidente también en carreteras del centro del Valle. El hecho ocurrió en la vía Río Frío-Tuluá cerca del puente General Santander, o popularmente conocido como el puente de Cauca. Allí un vehículo colisionó violentamente contra una motocicleta, perdiendo la vida el conductor de la moto, John Fernando Bravo. Las autoridades investigan también este hecho. Y mucha atención que fue asesinado en Palmira, en el barrio San Cayetano, un joven conocido como Potes. Según lo que se pudo conocer al momento, la víctima fue herida con arma cortopunzante y falleció lamentablemente. Las autoridades no han dicho nada de los hechos hasta el momento y se espera un pronunciamiento del caso para saber si hay alguna investigación para dar con los responsables. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. En esta temporada de luz y esperanza, Centroaguas S.A.E.S.P. agradece a todos los tulueños por permitirnos llegar a sus hogares con agua potable de calidad, símbolo de vida y bienestar. Que la Navidad llene sus corazones de paz y que el año nuevo traiga prosperidad, salud y grandes sueños por cumplir. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. El Valle y Cali sienten la seguridad. Llegó el Raptor, la nueva herramienta que el gobierno departamental pone en nuestras calles con drones de patrullaje remotamente controlados para proteger a los vallecaucanos y enfrentar a la delincuencia. Con tecnología de punta y un compromiso firme, estamos cuidando tu vida y la de tus seres queridos. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Usuario del corredor vial Buga-Lobo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial?
Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Infivalle financia y gestiona proyectos que transforman la región, haciendo posible la construcción de vías que conectan territorios, hospitales al servicio de la gente y obras que consolidan el progreso de nuestros municipios. Se promueven proyectos de desarrollo sostenible e inclusión financiera para construir un mejor futuro. Infivalle, la banca pública de desarrollo de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 23 de diciembre del año 2025. Antes de entregar más información, queremos y permítanos reiterar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento infinito a todas las empresas y personas que han hecho posible que lleguemos con un regalito, con un platico navideño, con un almuercito a algunos niños de la zona rural de estos municipios afectados por la violencia irracional que nos sacude. Entendemos que no somos capaces de llegar a todos los niños, pero también destacamos y valoramos el trabajo que algunas otras personas, concejales, dirigentes políticos, juntas de acción comunal, ONGs, asociaciones, fundaciones, en fin, alcaldías y algunas otras instituciones realizan al mismo tiempo, y eso hace que ningún niño se nos quede sin un juguetico, sin un platico navideño en esta Navidad. Una labor, reitero, bendecida y que reconocemos en muchísimas personas, en muchísimos dirigentes, en muchísimas empresas. Desde este espacio de Sin Permiso y durante más de 20 años en los medios donde hemos estado, hemos adelantado esta labor y hemos contado siempre con unos amigos y muchos amigos que nos respaldan y nos apoyan. Quiero agradecer a la empresa Centroaguas S.A.E.S.P. por su generoso apoyo, al abogado Francisco Zuleta, a Raúl Lozano, el popular bocachico, taxista tulueño, hoy radicado en Barcelona, España, a la honorable concejal Consuelo Cifuentes Sánchez, al empresario y dirigente político Luis Hernán Cifuentes Sánchez, a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, a Asados La Chama de Bugalagrande, a don Henry Álvarez, periodista y miembro del Centro de Historia de Tuluá, al abogado, historiador y periodista Omar Franco Duque, a su hija, la colega comunicadora social y periodista María Isabel Franco López, a don Gustavo Romero y su esposa Luz Elena García, muchas gracias, Dios les bendiga, a María Consuelo, la mamá, y a Sandra Patricia Bencumea, madre e hijas, un abrazo, Dios les bendiga, un saludo muy especial a don Edgar Garzón de Macumba y a su familia por su apoyo y su aporte generoso, Dios les bendiga. A mi colega, compañero y amigo Mario Germán Grajales y a Yuli, su esposa, Dios les bendiga, un abrazo grande, gracias por el apoyo con los jugueticos. A doña Yanubi Sierra Marín y a algunos otros amigos que me han dicho, don Norbey, ahí le mando unos jugueticos, ahí le mando para un platico navideño, pero por favor no de mi nombre. Entendemos, respetamos todas esas situaciones y solo nos queda decir Dios les bendiga, Dios les pague, muchísimas gracias. Entrando en materia noticiosa, déjenme decirles que la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de los presuntos involucrados en el caso de los centros poblados. Las propiedades afectadas superan en valor 65.900 millones de pesos y están ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados
en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, y la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de Internet a escuelas rurales en varios departamentos del país. Las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecen a Emilio José Tapia, Juan José Laverde Martínez, Otomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares. Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y el anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. De otra parte, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe. Las medidas expuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico. Buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados. La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumento para la comisión de las irregularidades. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que autoridades investigan muerte del suboficial del Ejército en Flandes, Tolima. Se trata del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, suboficial del Ejército Nacional, que perdió la vida mientras se encontraba de vacaciones en Flandes, Tolima. De acuerdo con las autoridades, habría sido atacado en su lugar de residencia por sujetos desconocidos. Las autoridades confirmaron la muerte del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, integrante del Batallón de Artillería de Campaña número 3 de la Tercera División del Ejército, en hechos ocurridos en la noche del pasado 20 de diciembre de 2025 en el municipio de Flandes, Tolima. Según la información preliminar, el suboficial se encontraba en periodo de vacaciones y habría sido atacado en su hogar por sujetos desconocidos. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar están siendo verificadas dentro de las actuaciones correspondientes, informó el comando de la Tercera Brigada del Ejército. La institución señaló que desde el momento que se conocieron los hechos, se activaron coordinaciones con las autoridades con el fin de apoyar las diligencias y facilitar el esclarecimiento del caso. De igual forma, se dispuso un equipo para brindar atención y acompañamiento a los familiares del suboficial. El Ejército rechazó de manera categórica este hecho criminal que enluta a la institución y extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de nuestro suboficial. Las fuerzas militares también expresaron su rechazo por lo ocurrido a través de un pronunciamiento. Destacaron la trayectoria y servicio del sargento Carvajal Yate dentro de esa institución. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubillas, también envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del sargento Carvajal Yate. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que hay más información que compartimos con ustedes. En firme acusación y detención preventiva contra 14 exintegrantes de la Policía Nacional por la desaparición de 14 personas en 1982. La justicia cojea se arrastra en algunas oportunidades, pero llega. Los procesados deberán ir a juicio como presuntos responsables del delito de desaparición forzada agravada. En decisión de segunda instancia, una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá
confirmó la resolución de acusación y la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de 14 exintegrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en la desaparición de 14 personas entre marzo y septiembre de 1982 en Bogotá y Gachalá, Cundinamarca. De esta manera, rechazó las solicitudes de nulidad y las apelaciones presentadas por los defensores y dejó en firme la determinación de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que llamó a juicio a los exuniformados por el delito de desaparición forzada agravada. La investigación reactivada como consecuencia de una acción de revisión ordenada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2011 da cuenta de cómo los servidores de la entonces División de Investigación de Policía Judicial y Estadística Criminal DIPEC presuntamente se concertaron con el autodenominado grupo Muerte a Secuestradores Más para lograr el rescate de 3 menores de edad secuestrados. Con esa intención, habrían retenido a 14 personas, entre ellas 7 universitarios, 4 ciudadanos y un niño que permaneció 5 días en una estación de policía. Teniendo en cuenta que se trata de un delito de ejecución permanente, puesto que 42 años después de los hechos se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas, adicional a la acusación, el fiscal del caso en su momento dispuso la detención preventiva. Los acusados son el brigadier general en retiro Nacín Yanine Díaz, los oficiales retirados Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Conde Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Vadillo, Jairo Otálora Durán y Luis Perdomo, los suboficiales retirados José Alirio Velázquez Garzón, Jaime Elí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobo Silva, y los agentes retirados Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliezer Barbosa Sánchez. Este caso se sigue en atención a los parámetros de la Ley 600 del 2000. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que formulan cargos a exdirector de contratación de Invías por presunta omisión en contrato de suministro para obras del túnel del Toyo. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el subdirector de procesos de selección contractual del Instituto Nacional de Vías Invías, Edwin Javier Galvis Acevedo, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación para el suministro, instalación y acompañamiento operativo de equipos electromecánicos requeridos en la construcción del túnel del Toyo en Antioquia. Al parecer, Galvis Acevedo habría adjudicado y firmado el contrato en diciembre de 2021 con un consorcio empresarial sin verificar que las sociedades que lo integraban cumplieran con afiliación y pagos de seguridad social de sus empleados, a pesar de haber sido advertido que el representante legal de una de ellas no se encontraba afiliado. El órgano de control indicó que esa situación debió ser verificada por la entidad contratante, pero al parecer el investigado, bajo argumentos que se concentraron en la formalidad y literalidad del pliego, omitió corroborar esa situación como era su deber funcional, lo que afectó los derechos de Invías, pues adjudicó un contrato en un proceso selectivo que debió ser declarado desierto. Para el órgano de control, el entonces funcionario pudo vulnerar los principios de responsabilidad y deber de selección objetiva. Por esos hechos, la Procuraduría calificó la aparente conducta de Galvis Acevedo como una falta gravísima cometida a título de dolo. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Paloma Valencia entra a la gran consulta del centro derecha y sorprende a la izquierda con esta maniobra política. Luego de una reunión con las directivas de su partido, la senadora competirá por la candidatura presidencial en las elecciones de 2026 contra otros 6 aspirantes. La señora senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, participará de la gran consulta interpartidista de centro derecha que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026. Después de la invitación y un análisis interno de las directivas de su partido,
la congresista decidió unirse al grupo de políticos que competirá por la candidatura presidencial. Con esta decisión, Paloma Valencia se suma a otros nombres de paso del centro derecha como Vique Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas, que también participarán en la consulta para definir el candidato presidencial que representará a este sector en las elecciones de 2026. Un tema que aún está por resolverse es si el exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, también se unirá a la gran consulta, pues también fue uno de los nombres sonados por parte de otros candidatos que le hicieron esta invitación. Aunque no se ha confirmado una decisión oficial, los rumores indican que ya retiró su carta del Consejo Nacional Electoral. Los precandidatos que conforman esta consulta tienen como objetivo definir una única candidatura que reúne el respaldo suficiente para alcanzar la primera vuelta electoral y con suerte pasar a la segunda. El evento será una consulta interpartidista en la que participarán todos los candidatos por firmas, a excepción de Juan Manuel Galán, el que ya cuenta con el aval de su partido, Nuevo Liberalismo, de igual manera con Paloma Valencia. La decisión de Valencia de unirse a esta consulta generó gran interés, ya que su partido y sus bases son conocidos por ser de derecha. Este movimiento sorprendió incluso a la misma izquierda del país. Lo que llamó la atención fue que pocos días antes de oficializar su decisión, ella conversó con un medio de comunicación del país donde dejó en claro su posición ideológica. Yo soy uribista y eso es lo que soy. A mí me gusta el Estado chiquito, me gusta el sector privado andando, con garantías, me gusta la política social, comprometida, que piensa en el futuro, creo en el diálogo social, creo en la seguridad como una plataforma total, porque sin seguridad no hay nada. Ella dejó en claro que no se puede definir en una categoría porque sí es más de derecha que de centro, pero definitivamente nada que ver con la izquierda. Los candidatos esperan llegar el 8 de marzo a las consultas interpartidistas. Esta alianza se conoce luego que el Centro Democrático, con Paloma Valencia como su candidata para las elecciones. La decisión marca el inicio de una campaña hacia la primera vuelta presidencial, donde buscarán consolidar su propuesta política. Los candidatos Abelardo de las Priella y Sergio Fajardo optaron por cerrar la puerta de esa alternativa al dejar claro que ambos buscarán llegar solos a la primera vuelta presidencial con la intención de reunir más apoyo para fortalecer sus candidaturas. En cuanto al proceso electoral, el 17 de diciembre de 2025 fue el último día para que los precandidatos que optaron por el aval ciudadano formalicen sus aspiraciones mediante la entrega de las firmas necesarias. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos queremos reiterar nuestra gratitud a todos los amigos que nos escuchan, a todos los amigos que nos acompañan, a todos los amigos que nos dispensan su sintonía. Hay una racha de accidentes en el territorio nacional. No queremos llegar a pensar que es por la temporada decembrina, pero son tragedia tras tragedia. Un tractocamión aplastó, literalmente hablando, un vehículo pequeño en la vía Buga-Buenaventura. Una pareja de esposos falleció, dos niños salieron ilesos. Un bus, como lo conocen ampliamente, en días pasados murieron 17 estudiantes que regresaban de una excursión de fin de año. Y ayer un bus con 25 personas cayó a un abismo tras un choque con un furgón en el departamento de Antioquia. Seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales. Un grave accidente de tránsito se registró ayer lunes en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, luego de la colisión de un bus de servicio público y un camión tipo furgón. El hecho dejó el vehículo de transporte colectivo precipitado a un abismo de aproximadamente unos 50 metros. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 11:30 de la mañana. El bus cubría la ruta intermunicipal Río Negro-Medellín y transportaba 25 pasajeros al momento del accidente. Según la información, la colisión con el furgón, el bus impactó una vivienda ubicada a un costado de la vía sin causar afectaciones estructurales y posteriormente
se salió de la carretera cayendo al abismo. El accidente dejó un total de 12 personas lesionadas, 6 de ellas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que las otras fueron trasladadas a centros asistenciales. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.